Bueno, nos habíamos quedado, ándale, José Manuel, nos habíamos quedado observando un video, ¿verdad? Sí, Sí, profe. sí, ok. Vamos a terminar de ver ese video y continuamos ahorita con la presentación. Nada más que termine de entrar, ya entró la niña Denise y el niño Adrián. El niño Adrián, no se ve Adrián. Irán, y como es el primero que aparece, podemos confundirlo con el cubital, ¿de acuerdo? Si nos vamos desplazando hacia la raíz del miembro superior, vamos a observar cómo nos aparecen todos los elementos que contiene la axila. Para poder visualizarlos mejor, vamos a retirar o desinsertar Humberto, el último músculo que nos quedaba insertado sobre la cara anterior de la caja torácica. En este caso hablamos del pectoral menor, que se engancha, como veis, sobre la parte anterior de las costillas tercera, cuarta y quinta, y que desde ahí se dirige, como veis, a la misma inserción que hacía la porción corta del bíceps, es decir, a la apófisis coracoides. Por tanto, desinsertamos a nivel costal y, como ocurría con el pectoral mayor, vamos a dejar el músculo sobre la inserción, en este caso en la escápula, en la apófisis coracoide. Y así podemos observar perfectamente todos los elementos que ocupan la axila, ¿de acuerdo? Si empezamos por abajo, fijamos cómo aquí teníamos la arteria braquial ya única, ya se habían unido, como podéis observar, las dos, la arteria braquial superficial y la braquial, y fijaros cómo de ella surge esta rama que veis aquí, es la arteria braquial profunda, que fijaros se dirige hacia el espacio denominado hendidura tricipital o triángulo humerotricipital. Le va a acompañar en su recorrido hacia la parte posterior y atravesando este espacio topográfico este nervio que veis aquí, que es el nervio radial. Fijaros, el nervio radial, una de las ramas terminales también del plexo braquial, y que, como veis, se dirige al mismo espacio topográfico que la arteria braquial profunda. Si seguimos ascendiendo, observamos otro elemento vascular, en este caso ya rama de la arteria axilar. Fijaros, aquí como se ve, es la arteria circunfleja humeral posterior, que veis cómo se dirige hacia otro de los espacios topográficos de la axila, el espacio axilar lateral, que clásicamente se le denominaba cuadrilátero humerotricipital, espacio por el que también va a circular, fijaros, el otro elemento nervioso del fascículo posterior del plexo braquial, junto con el nervio radial, que es el nervio axilar o circunflejo. Fijaros cómo surge del mismo fascículo del que surge el nervio radial. Aquí lo tenéis, el fascículo posterior. Ahí tenemos ambos, miradlo, el radial por un lado, el axilar por el otro, ahí unidos los dos en el fascículo posterior del plexo braquial. Pues bien, el nervio axilar o circunflejo es el que acompaña a la arteria
circunfleja humeral posterior a través de ese espacio axilar lateral. El resto de elementos de la zona de la axila corresponden a los elementos que hemos visto antes sobre el brazo, elementos derivados de los fascículos anteriores del plexo braquial. ¿De acuerdo? Es decir, el nervio musculocutáneo, el nervio mediano y el nervio cubital. ¿De acuerdo? El nervio musculocutáneo, aquí lo veis, antes de perforar, como hemos dicho antes, el músculo coracobraquial, procede de la división, como veis aquí arriba, del fascículo lateral del plexo braquial. Fascículo lateral, como veis, que va a dar el nervio musculocutáneo, pero también va a dar la raíz lateral del nervio mediano. Por otro lado, el fascículo, aquí lo tenéis, medial del plexo braquial, va a dar por un lado el nervio cubital y por el otro lado la raíz medial del mediano y el nervio cubital, como se unen ahí a ese nivel ambas estructuras, fijaros ahí. Raíz medial del nervio mediano y raíz lateral se unen obviamente para formar el nervio mediano, y en el centro de esta estructura denominada V del mediano, por motivos obvios en que forma aparentemente una V, en el centro tenemos la arteria axilar. Como veis, por un lado, aquí está la raíz medial y a este lado la raíz lateral del nervio mediano, que queda por tanto prácticamente encima, como veis, de la arteria axilar, que la tenemos por abajo. ¿De acuerdo? El resto de elementos que veis se tratan de las venas que, procedentes de las venas braquiales y con la suma, como hemos dicho antes, de la vena basílica, que la teníamos aquí debajo, va a dar, al unirse, como veis aquí, la vena axilar. Algunos otros elementos que vamos a poder observar también en esta región axilar va a ser, por ejemplo, esta arteria que vemos salir aquí con unos elementos que se dirigen hacia la articulación acromioclavicular y otros elementos que se dirigen hacia la zona de los músculos pectorales, justamente pasando por encima del borde superior del pectoral menor y atravesando una fascia o aponeurosis que va desde la clavícula hasta ese borde superior del pectoral menor, esta porción de la fascia clavipectoral, de la clavícula al pectoral. Es el tronco o arteria tóracoacromial. A esa arteria tóracoacromial, como veis, le siguen también elementos nerviosos, ramas correspondientes al nervio pectoral lateral, que también atraviesan esa fascia, junto con, como veis, la vena cefálica que habíamos visto antes, que será por este punto por el que perfore y se dirija en profundidad a la vena axilar, como veis aquí. ¿De acuerdo? La vena cefálica, pues, el nervio pectoral lateral y el tronco o arteria tóracoacromial perforan esa fascia que estaría extendiéndose entre el borde superior del pectoral menor y la clavícula, fascia clavipectoral. El resto de elementos los vamos a encontrar ya en profundidad a nivel de la axila. Si nos fijamos, procedentes de la espalda, tenemos aquí el músculo dorsal ancho. El músculo dorsal ancho, aquí lo tenéis, ya lo habíamos estudiado en la disección de la espalda, pero aquí vemos claramente cómo el nervio que se dirige hasta el mismo, el nervio tóraco-dorsal, procede por ahí abajo del fascículo posterior del plexo braquial. También podemos observar, retirándolo, la arteria que, siendo rama de la arteria subescapular, se dirige hacia este músculo dorsal ancho. Es la arteria del mismo nombre, tóraco-dorsal, rama, como veis, de la arteria subescapular. ¿De acuerdo?
También podemos observar aquí debajo otro nervio, fijaros, que también procede del fascículo posterior del plexo braquial, mirarlo, cómo se dirige hacia este otro músculo que tenemos aquí, pegado al dorsal ancho, fijaros, vamos a separar la arteria toracodorsal y el nervio, la arteria subescapular con la rama toracodorsal y el propio nervio toracodorsal, para que veamos cómo efectivamente a este músculo de aquí, mirar cómo llega el nervio. Se trata del nervio subescapular y el músculo de aquí, el músculo redondo mayor, desde el ángulo inferior de la escápula hasta la misma zona en la cara anterior del húmero, en esa cresta del tubérculo menor. Justo al lado y cubriendo, miradlo aquí, toda la cara anterior de la fosa de la escápula, en la fosa escapular, tenemos que también se va a dirigir una ramita de este nervio subescapular. Se trata del músculo subescapular, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos, en donde también llegarán ramas de esta misma arteria subescapular, ¿de acuerdo? Arteria subescapular que, fijaros, da esta primera rama aquí, después de dar la que se dirige hacia el dorsal ancho y al redondo mayor, esta primera ramita que se va a dirigir hacia la parte posterior por otro espacio axilar. Se trata del espacio axilar medial y en este caso esta ramita es la arteria circunfleja de la escápula. Arteria circunfleja de la escápula que se introduce por un espacio axilar que conocemos con el nombre de triángulo motricipital o espacio axilar, como digo, medial. ¿De acuerdo? Finalmente, y para concluir la explicación de las estructuras de esta región de la cara anterior del brazo, región axilar y pared torácica o pectoral, vemos un músculo, fijaros cómo viene procedente justamente del borde espinal, el borde medial de la escápula, rodea, separándose del subescapular, la pared lateral del peto costal, de la caja torácica, para dirigirse hacia las costillas, como veis aquí, las 9 primeras costillas, su ángulo, su borde lateral. Se trata del músculo, como veis, en dientes de sierra, músculo serrato anterior. Y como podéis observar, fijaros el nervio que llega hasta él y que viene también del plexo braquial, pero viene realmente directamente desde las raíces C5, C6 y C7. Es el nervio torácico largo o respiratorio de Bell, ¿de acuerdo? Que va a dirigirse para inervar a este serrato anterior. Y para terminar ya con la explicación de las estructuras, identificamos un pequeño músculo, fijaros, lo tenemos aquí dentro, se extiende desde la primera costilla, que va por aquí, a la cara inferior de la clavícula. Es el músculo subclavio, fijaros, viene por aquí, desde, como digo, esa primera costilla hasta la clavícula, ¿de acuerdo? El músculo subclavio, lo tenemos ahí, apenas se ve porque no hemos podido, en este caso no hemos desinsertado la clavícula, pero sí que se aprecian sus fibras ahí en profundidad, ¿de acuerdo? Terminaría por nombrar, que antes no lo he hecho, un nervio cutáneo que vemos también aquí, como una rama aparentemente de este nervio cutáneo antebraquial medial, que fijaros venía por aquí, ¿lo veis? Lo voy a remarcar, y perfectamente esta rama que tenéis aquí cortada, que se queda en la zona de la piel del brazo que hemos quitado, podría corresponder a ramas que luego se unen o vienen a veces también directamente al plexo braquial, ramas del nervio cutáneo braquial medial, ¿de acuerdo? Braquial medial, porque esto vendría a la piel de la parte anteromedial del brazo, ¿de acuerdo? Por tanto,
podríamos, vendría realmente a la piel que hemos retirado, acordaros, y que teníamos puesta aquí detrás. Bueno, y ahora sí, yo creo que hemos concluido con la explicación. Ok, ya despertaron. Hoy sí estaban todos dormidos. Quetzali no come, pero sí estaba durmiendo con los ojitos cerrados. Hasta me extrañó ver a Quetzali así. Varios estaban. ¿Tienen sueño? ¿Qué les pasa, jóvenes? Sí, profe. Rocío, que siempre está atenta, así ya está. Así. Me duermo, me duermo. El En frío fin. hace querer hibernar. ¿Mandé? El frío hace querer hibernar. ¿Hibernar? No, 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 no digan eso. Melissa también, o sea, dije, ¿qué les pasa? ¿Qué están llorando? ¿Saben? Chido de plano apagó la luz. Ok, en las diapositivas nos quedaríamos. Íbamos a iniciar músculos del antebrazo, ¿no? Sí. Ánimo, es lunes. Por eso dice. No, pues ya ayer ya estuvieron tranquilos, disfrutando del domingo. Duerme y duerme. Hibernando, dirían por ahí ustedes. Sale, pues vamos a iniciar entonces. Vamos a darle un poquito de movimiento. Vamos a ver unas diapositivas y ahorita les dejo un trabajito para que no se me duerman y me lo entregan ahorita mismo. Para activarlos. Ok, músculos del antebrazo. En el antebrazo, los músculos se van a agrupar en dos compartimientos aquí. El grupo anterior, y ese se va a dividir en tres planos. Superficial, medio y profundo. Y el grupo posterior, ese se va a dividir en dos planos, superficial y profundo, y un pequeño subgrupo lateral que va a ser medial. ¿Sí está claro eso de los planos y los compartimientos? Dice Quetzalí, pues, está bien, ¿verdad, Quetz? Niña Quetz, ¿Mande, profe? que si está bien lo que había dicho. Ah, pues, espero que sí. ¿Sí lo entendió? Ven, Sí. José Port ya se desmayó. Ah, no. Ahí está a un ladito de ti, Josué, que salías de así con el codo. Despierta. Profe, yo no lo entendí, perdón. ¿Qué no entendió? Lo de los compartimentos. ¿Qué no entendió? O sea, ¿cuáles son los compartimentos? Porque dice que son superficial, medial y profundo, pero dice que son dos. Entonces, Son anterior y ya no entendí. posterior, ¿no? No, 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 no. Sí, Los exactamente, compartimentos. así como dijo Melissa. Hay dos compartimientos, uno en la parte de adelante y otro en la parte de atrás. De los de la parte de adelante se va a dividir en tres planos, superficial, medio y profundo. Y en la parte posterior va a haber dos planos, ¿no? Que vamos a tener superficial y profundo, pero aparte va a haber un subgrupo lateral que va a ser medial. ¿Ahora sí lo entendió? Fer Gudiño, ¿cómo le fue con la vacuna? Bien, profe. No me dieron efectos secundarios. Ah, ¿no se tomó el paracetamol? Sí, sí me lo tomé. Creo que por eso no me dieron. Fue lo bueno. Sí, hay que tomarlo 1 gramo cada 8 horas. Un día antes, el día de la vacuna y un día después. Dice que Isaac Vázquez acaba de llegar a la sala de espera. Otra vez ya de haber quedado dormido.
Déjenme ver qué me dice y lo sacamos. Todo el mundo dijo que sí. ¿Dónde andaba Isaac? ¿Qué onda, profe? Llevaba media hora esperando en el otro link de, no sé, es que me desperté y como que se me durmió el gallo y hasta le mandé mensaje a Daniel de, oye, no va a haber clase, güey, y hasta le mandé la captura así de que ahí llevaba como media hora, pero ya. ¿Dónde anda Daniel? Aquí, profe. ¿A poco es cierto lo que dijo? Sí, es cierto. ¿Y por qué no me dijo nada? Que no, pues es que apenas acaba de entrar y pues ya usted lo vio. Ya, bueno. O sea que apenas le acabo de mandar la captura. Ajá, hace ¿qué? 2 minutos. Sí, porque, o sea, se me hizo raro, dije, oye, Daniel, ¿no hubo clase? Me dijo, ¿cómo que no? Aquí estamos. Y yo de, ¿cómo? Y ya le mandé la foto de que estaba ahí esperando, decía, Germán González va a iniciar la sesión en un momento, o algo así. Es más, déjese la comparto al grupo, para que no Yo ande pensé nada. que se había pintado el cabello de güero. Dije, ¿qué tiene? ¿Qué tiene ahí? No, ya lo vi que no. Ah, no, es que estaba muy despeinado porque me levanté temprano para entrar a la clase y ya llevaba media hora Me aquí. levanté temprano. Sí, se lo juro. Ok, vámonos con músculos del antebrazo. Entonces, vamos a tener estos músculos. En el plano superficial, esta es la zona anterior. El pronador redondo, que es este pequeño. El flexor radial del carpo, que es este de aquí. Acuérdense que el carpo se localiza acá. Entonces, a través de este músculo se va a flexionar el carpo. El palmar largo, que también llega hasta la zona de la palma. Y el flexor cubital del carpo. Este pequeño que va acá. El pronador redondo hace la pronación del radio sobre el cúbito. A ver, Jacqueline, que tiene la mano arriba. Dice, hace la pronación del radio sobre el cúbito. A ver, haga la pronación. Enséñenos en la cámara. Sería así. Del radio sobre el cúbito. No vimos nada. Así. Ujú. ¿Qué? Eso era supinación. Es como al revés entonces. Ajá, tiene que estar en supinación para que Para haga hacer la la pronación. pronación. El radio sobre el cúbito. Aquí me quedo. Y ya puedo continuar el movimiento, ahora sí hacer la pronación completa del brazo. Pero lo que hace este músculo es que nos ayuda a mover de manera circular la mano. Muy importante, exactamente, me dice hasta agarró ritmo. Luego tenemos el flexor radial del carpo. Dice que sobre el codo es flexor, pero sobre la muñeca es extensor y abductor. A ver, ahora un caballero, niño Daniel. ¿Cómo serían los movimientos? Pues flexor del codo nada más es flexionarlo, ¿no? Sí, No. pero no lo haga tan feo, se ve medio raro. Y Sí, lo de la flexor del codo. muñeca sería así. No. No, esa es pronación, Ajá. supinación. Entonces, extensión para atrás. Acá. No. Sí, también se ve raro, pero sí, esa Ajá, es sí. extensión. ¿Sí? Ok, ahí extiende la muñeca. Si la muñeca está doblada, la extiende. Si la muñeca está doblada, la extiende. Si la muñeca está doblada, la extiende. ¿Sí? Sí está fácil, ¿no? Ok. Luego tenemos el palmar largo. Dice que es flexor principal de la muñeca con tendencia a la abducción. A ver, ¿qué le toca? Una niña. A ver, Melissa, ¿cómo sería? Pues la aducción es siempre como hacia afuera, ¿no? Entonces sería así. La abducción. Ajá, la abducción hacia adentro y la aducción. Ajá. Con Pero esa. tendencia a la abducción. Hasta así cuando le dices, ven, ven, ven. Así. ¿Qué quieres, Melissa? Ven.
¿Ok? Y Sí. luego tendríamos el flexor cubital del carpo, que su movimiento es sobre la muñeca y actúa realizando flexión con aducción. Flexión con aducción. Y le toca a un caballero. Vamos a preguntarle a Irán. ¿Cómo harías el movimiento? Pues es parecido, ¿no? Como que así. Pero con No, aducción. Por eso repetí ahí, aducción. pues aducción es llevar hacia la línea media. Entonces sería como algo así, ¿no? Ok, a ver, define abducción. Abducción y aducción. Pues abducción es la que se aleja del plano medial. Oh, ¿es correcto eso? Profe, yo Y también nadie lo dice nada. tengo. ¿Qué es abducir? Sino alejar cuando una extremidad se aleja de la línea media. No, es al revés. Al revés. Ah, es que yo lo tengo. Ah, ok. Dices que en mi brazo funciona al revés. Igual que ir al gimnasio a repasar. Exacto. ¿Quién va al gimnasio? Pues a veces, ¿no? ¿Eh? A veces. De vez en cuando, Cuando no hay clase de anatomía, sí voy. Ok. Entonces, ¿qué es aducción? Diles, Ira, ¿qué es aducción? Aducción es, Como lo dijiste tú. eh, como lo dije yo, Sí. aducción es acercar a la línea media una extremidad o pues sí, una extremidad. ¿Y abducción qué es, niños? Acercarlo a la línea media. Ok. Tache para todos, Irán, está bien. Aducción es acercar a la línea media. Abducción es sacarlo de la línea media. Abducción. muy bien, Irán, muy bien. Muy bien. Punto menos, Isaac, por andar de sarcasmo. No, no fue sarcasmo, fue así como que estaba seguro de lo que sabía y sí. 2 puntos menos, entonces, Isaac, para que no ande diciendo. A ver, entonces hace el movimiento, Irán. Pues es que no me queda muy claro cómo sería que flexión con aducción sobre la muñeca, o sea, como Ajá, algo dice, así. sobre la muñeca, actúa realizando flexión. Haz flexión de la muñeca. O sea, es como así, ¿no? Ajá. No, bueno. Sí, esa es mi muñeca. Ajá, está ¿Cómo así, flexiona mi muñeca? Así. Y luego, ¿qué dice la diapositiva? con aducción. Con aducción. Es decir, ¿se acuerdan de la posición natural del cuerpo? Aquí es donde yo siempre hacía todo un show para esto. No se puede ahora. Entonces, la posición natural del cuerpo, déjenme bajar mi camarita, es esta. Palmas al frente, pies separados, cuerpo derecho y palmas mirando hacia el frente. No las ponemos aquí, no las ponemos de lado, las ponemos al frente. Esta es la posición natural del cuerpo. Si yo hago ese movimiento con el músculo, ¿qué músculo es? ¿Qué músculo Cubital es? del carpo. ¿Cómo se llama el músculo? Cubital del carpo. Ah, cubital del carpo. Yo voy a hacer la flexión de la muñeca acompañando la aducción. Es decir, no puedo hacer la aducción así. ¿Cómo lo hago? Así. Es a lo que se refiere. Participa en ese movimiento. ¿Sí se entendió o no? Sí, Sí profe. se entendió. Ok. Entonces voy con Mario. Inserciones del pronador redondo.
Mario. Sí, lo estoy buscando, profe, porque no lo tengo. ¿En dónde lo está buscando? Pues en el libro. En el libro. Josué, inserciones del coronador redondo, pues eso se los dejé de tarea. Tampoco. ¿No, Josué? Madre de Dios. A ver, Rocío, digo, Rosa. Hasta peló los ojos, ya vieron. No, pero es que ese tampoco lo tengo. Es que dijo que del antebrazo no iban a hacer de tarea, Ujú, pero que solo ahorita nos lo enfocáramos buscamos. en tórax Pero, y profe, brazos. Ok, está bien, ya así no tengo, déjenlo. si lo quiere. Chío, a ver, Chío, dame. Epitroclea y apófisis coronoides y parte media de la cara externa del radio. No, Profe, yo tengo que va desde el epicóndilo medial del húmero y cara medial del cúbito hasta la cara lateral del radio. ok. Rocío, vuélvalo a leer. ¿Quién habló ahorita? Que no alcancé a ver. Yo, Edgar. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, está allá arriba. A un lado de mí está. A ver, Chío, vuélvalo a leer. Epitroclea y apófisis coronoides y parte media de la cara No, externa del radio. no, está incompleto. Ok, epitróquea y apófisis coronoides. La apófisis coronoides, Chío, veme en la cámara. Se localiza en la borde anterior, antero superior de la mandíbula. O sea, de aquí se va a insertar. Esa es la apófisis coronoides. ¿Estamos de acuerdo todos? Desde aquí va el músculo. ¿Qué le falta, Chiu? Chiu. Le falta la ubicación de la apófisis coronoides. Ajá, ¿de El qué hueso? coronoides del cúbito. Del cúbito. Ahora sí, está en la cara anterior de la epitróquea y en la apófisis coronoides del cúbito. Eso sería completo. Ya se fue Quetzal y le iba a preguntar. Y la otra es que en la parte de abajo se localiza en la cara anteroexterna del primer tercio superior del radio. Es decir, en la unión del primer tercio superior y tercio medio, exactamente ahí se va a unir. ¿Ok? ¿Sí o sí? Ok, vamos entonces. Bien, entonces trabajaron solo brazo. Vamos a seguir a los otros músculos. Este es el plano superficial. Acuérdense, ¿cuántos planos hay en el antebrazo? Son Tres. 3. ¿Cuáles son? Superficial, medio y profundo. Superficial, medio y profundo. Ok. Ese es el plano superficial. Bueno, vamos al plano medio. Ahí vamos a encontrar el flexor superficial de los dedos. Es flexor mínimo del codo. Quiere decir que, aunque participa en la flexión del codo, su actividad es poca. Flexor de la muñeca, del metacarpofalángico de la primera interfalángica. ¿Ok? Y en el plano profundo vamos a tener 3 músculos. El flexor largo del pulgar, el pronador cuadrado y el flexor profundo de los dedos. En el caso del flexor largo del pulgar, que es este de aquí, que casi se localiza en el espacio interóseo entre cúbito y radio, dice que flexiona la tercera falange del pulgar y es el único que es flexor largo, que es este que viene aquí y se viene hasta la zona del pulgar, hasta la zona donde se localiza la uña. El pronador cuadrado es este chiquito de aquí, este que está hasta mero abajo. ¿Sí? Y dispone los codos
en pronación. Y el flexor profundo de los dedos es flexor de la muñeca, metacarpofalángica, y es flexor de las dos interfalanges, que es este que viene aquí, en donde salen 4 haces, ¿sí? Y que se extienden a través de todos los dedos. ¿Ok? Y luego viene el grupo posterior. En el grupo posterior vamos a tener el extensor del meñique, extensor propio del meñique y extensor cubital del carpo. Esos dos. Y el extensor de los dedos. En el plano profundo vamos a tener el aductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor del índice y el extensor corto del pulgar. Y en el Profe, esa subgrupo es una lateral, vista posterior, ¿verdad? sí, es la vista posterior. El extensor radial largo del carpo, el braquio radial y el extensor radial corto del carpo. Estos son los 3 grupos, digo, el subgrupo lateral. Entonces tenemos el superficial, el profundo y el subgrupo lateral. En el plano anterior vamos a tener el pronador redondo y el flexor radial del carpo. Bueno. Ya despertaron, ya los veo más activos. Excepto Isaac está dormido ahí. ¿Dónde anda Víctor? Víctor, no lo veo. Bueno, estábamos con... Era la vista posterior. Ándale. Hoy estamos viendo los anteriores. Déjenme ver. Ahorita con los que vimos, aquí los vamos a ver directamente. Las líneas de corte sobre la piel. Aprovechamos el corte que ya teníamos hecho transversal sobre la cara anterior de la muñeca. Seguimos un corte longitudinal que venga siguiendo el borde cubital del antebrazo hasta llegar a la altura de la epitróclea o epicóndilo medial del codo, donde aprovecharemos para hacer el corte transversal craneal, que en este caso pasará sobre la cara anterior de la flexión. El distal sobre la cara anterior de la muñeca, el longitudinal siguiendo el borde cubital o medial del antebrazo y el corte transversal craneal sobre la cara anterior del codo. Retiramos la piel y la dejamos sobre el borde o borde lateral del antebrazo. Los primeros elementos, como siempre, que deberíamos encontrar después de retirada la capa de tejido celular subcutáneo y grasa que podamos encontrar, serían elementos superficiales, o bien nervios cutáneos o bien venas superficiales. En este caso, lo habitual es encontrar 2 nervios cutáneos aparecer desde...
Profe, una pregunta de la Profe, está poneurosis. muteado. Ah, sí, cierto. Esa fue Rocío, lo hizo adrede. Que dijo, cállese, profe. Es hacker. Trae hasta audífonos de hacker y lentes de hacker. Revelen los secretos. ¿Qué decía Rocío? Es que la poneurosis nada más cubre una parte del antebrazo o la cubre completa. Porque ahí La nada más se poneu- ve así como un triangulito. La última poneurosis que estaban colocando. Ajá. La saponeurosis no cubre, bueno, la poneurosis no cubre todo el antebrazo, ¿sí? Si no estaríamos envueltos por una capa fibrosa. Son solamente porciones. Nada más. Era la chiquita que estaba colocando ahí. Okay, Les gracias. decía que ahora lo hice al revés. Ahora primero vimos el video y ahora vamos a la investigación. Entonces, de los músculos del antebrazo, hacemos lo mismo: origen, inserción, inervación, irrigación, retorno venoso y la acción de los músculos del antebrazo. Y me lo envían. Ahora ya no los chamaqueo de que me lo envíen ahorita a las 11. Porque la otra vez dijeron, es que es mucho. Bueno, sí era mucho. Pero entonces me lo envían, ¿qué día es hoy? ¿Lunes? Miércoles a las 11:59 empezando desde ahorita. ¿Sale? No se los repartan. Si se los reparten, nomás no dan una, porque ya no los leyeron. El chiste es que lo lean. ¿Sale? Me acordé porque ahorita, me acordé de un grupo que así lo hacía. Se los repartían uno cada uno y luego los integraban y a la hora de preguntar pues no tenían ni idea, porque no era el que les sabía tocar. Hay que hacerlo en el Excel que ya tenemos, ¿no? ¿Mandé? Hay que hacerlo en nuestro Excel. Así, si tienen ustedes un Excel, así háganlo. Se me hace que me está chamaqueando. Bueno, entonces háganlo y me lo empiezan a mandar. ¿Sí? Órale, pues. Los dejo trabajar y nos vemos el jueves. Vale. No, profe, buenas Hasta tardes. luego. Rico. Bye. Gracias, Ya no te duermas. Hasta luego, profe, muchas gracias. Buenas No, noches, de buenas nada. noches. Me voy a dormir. Adiós.